Cristo, bendito el Señor. Bendito el Señor. Vamos a empezar con el primer pasaje en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así su bendita palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, repito, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre, mis hermanos, Dios lo creó de una manera tan perfecta, tan hermosa, que fue creado el hombre con la capacidad de amar, y con la capacidad de recibir amor y dar amor, y estar lleno de ese amor. Y si el hombre no lo obtiene, si al hombre no se lo dan, él lo va a buscar de otras fuentes, de otros lugares, de otros entornos, para poderlas obtener. Se puede él buscar el amor en el trabajo, en viajes, en la fama, en muchos lugares puede buscar el amor. Pero el amor que Dios nos enseña es un amor de Dios, porque en esta tierra hay muchas clases de amor, pero Dios quiere que busquemos y conozcamos el amor de Él, porque ese amor es perfecto, ese amor es eterno, en ese amor no hay sombra de variación, y Dios quiere que aprendamos y conozcamos el amor de Él, porque el amor terrenal, muchas veces el amor es engañoso y es efímero y se acaba, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y por eso Dios nos insta, nos dice aquí que conozcamos el amor del Padre, que busquemos el amor del Padre y no pongamos las cosas en el amor del mundo, porque dice los deseos de la carne busca un amor, y también se busca la vanagloria, que es el orgullo, y los ojos también siempre andan buscando dónde buscar ese amor, dónde conseguir ese amor, pero todos los amores de esta tierra son engañosos y se acaban, pero solamente el amor de Dios permanece para siempre. Se buscó aquí la definición de deseos, porque dice aquí el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces en el mundo hay muchas cosas. No se refiere al mundo como la tierra, sino se refiere al hombre, se refiere al hombre que está en el mundo. Entonces en ese mundo hay deseos de la carne, y el deseo significa, del numeral 1939, es codiciar dinero o bienes, avaricia, anhelar, y es ansiar, no anunciar, es ansiar. Es de ansiar, es de un deseo, no es anunciar, es ansiar. Tener una ansia, un deseo por algo, eso es lo que es un deseo. Entonces en esta tierra el hombre busca, el hombre y la mujer, hablo a ambos, el hombre y la mujer buscan los deseos de la carne, buscan los deseos de los ojos, y la vanagloria y todo lo que existe en esta tierra se acaba, mis hermanos. Entonces el Señor desea que busquemos el amor de Dios y no los deseos de esta carne, porque todo se acaba en esta tierra. Entonces el hombre, como está capacitado, y Dios lo creó así, si no lo obtiene del amor de Dios, cuando no le conoce, él lo va a buscar de otras maneras. Amén. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 4, verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios. Aquí estaba hablando del amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. En esto consiste el amor, no en el que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios fue tan grande que siempre ha procurado el bienestar de nosotros. El amor de Dios es tan grande que nos llena y satisface al hombre, pero cuando no le conoce, él no puede tener un acercamiento hacia Él. Cuando nosotros le conocemos es cuando buscamos al Señor, nos llena de su amor, pero por otra parte, cuando el Señor lo conocemos y nos da de su amor, dice la palabra de Dios que por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando el hombre busca la maldad, cuando el hombre busca lo que no agrada al Señor, ese amor se apaga. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar buscando el amor de Dios y la llenura, estarnos llenando de su amor para poder salir adelante y no equivocarnos. Cuando nosotros estamos llenos de su amor, no buscamos los deseos de la carne, no buscamos la vanagloria, no buscamos los deseos de los ojos, sino todo lo obtenemos en el amor de Dios. Amén. Puse aquí, mis hermanos, varios pasajes porque quiero puntualizar aquí atrás que cuando nosotros no buscamos el amor, nos vamos a sentir vacíos y vamos a buscar puras cosas terrenales. Pero, ¿sí se acuerdan cuál fue el título del tema? Qué bueno, que todos buscaron a su cuaderno, y los que no apuntan, pues no, se les olvidó el tema, ¿verdad? Entonces es bueno repetir varias veces el título, porque en 3 minutos se les olvidó el tema. Y ahorita los que apuntaron, todos automáticamente vieron al cuaderno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el tema, mis hermanos? Exactamente. Entonces, huye de lo que hay en el mundo. Ok. Entonces, yo puse 4 pasajes. Hay más pasajes, pero aquí el Señor nos está diciendo que huyamos. Voy a leer 4 cosas en el cual el Señor nos está diciendo que huyamos. ¿Y de qué cosa tenemos que huir y por qué tenemos que huir? ¿Qué es huir? Escapar. Otra definición, un sinónimo de huir. Correr, salir, pero salir en estampida, ¿verdad? Vamos a decirle así, perdón por la palabra de estampida, porque ese es para los animalitos, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Entonces dice Mateo 2:13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿A qué José se refiere? ¿A cuál José? ¿El José el soñador? No, ¿verdad que no? Qué bueno que lee la palabra. Al Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre adoptivo. Entonces nuestro Dios manda al ángel y le dice: ¿sabes qué? Huye a Egipto. No le dijo: mira, prepárate en unos meses, ve pensándole cómo le vas a hacer y organizar. Huye, porque había un peligro. Herodes busca al niño para matarle. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por ser el Hijo de Dios, por lo que tenía que hacer y cumplir en esta tierra, el enemigo quería matarlo, ¿verdad? Entonces dice otro pasaje de Mateo 24:16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Mateo 24, ¿sí saben de qué se refiere, mis hermanos? Mateo 24 habla acerca de un tiempo escatológico, de los últimos tiempos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos le preguntaban: oye, pues dinos qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en los últimos tiempos? Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a narrar en este capítulo 24 de Mateo las cosas que tenían que suceder. Y hay un tiempo en que le dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y les dice que ahí ellos tienen que huir. Y esto habla también acerca de la iglesia, que nosotros en un determinado momento, nosotros como iglesia vamos a tener que escapar de muchas cosas. Cuando dice de los montes, se refiere en un sentido de que nosotros tenemos que buscar a su presencia. ¿Se acuerdan dónde subía Moisés? Al monte, a buscar.
¿Y nosotros dónde es nuestro refugio? Los montes. Esa es nuestra manera de huir. Entonces dice, el que está en la azotea no descienda. Dice de la azotea, mis hermanos, porque los judíos tenían como orden de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre, celebrar la fiesta de tabernáculos. Entonces ellos hacían sus enramadas, sus casas, y ponían en el techo enramadas, y allí tenían su casa para adorar toda una semana. Y entonces dice, el que esté en la azotea, aunque esté en fiesta, váyase, salga, huya, no descienda para tomar algo de su casa. Esto nos dice más, mis hermanos, que cuando uno tiene que huir, no te da tiempo de hacer maletas, ni ropa, ni dinero, ni papeles, nada. Huyes, ¿verdad? Dice aquí en Jeremías 51:6, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezca a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová y dará su pago. Aquí también dice nuevamente que huyamos de Babilonia. Babilonia representa confusión, representa pecado, y Dios nos dice que a la iglesia, como le decía al pueblo de Israel, que huya, que no esté en Babilonia, sino que salga, que salga. También en Amós 5:18 dice, ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz, como el que huye delante de un león y se encuentra con el oso, o si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Van a haber días, mis hermanos, muy difíciles en que va a buscar uno una salida y se va a encontrar con el oso o con el león o con la serpiente, pero uno tiene que huir. Pero yo pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿por qué es que Dios dirá que huyamos? ¿Por qué dirá el Señor que huyamos? ¿Será que nuestro Señor es cobarde y nos está enseñando cobardía? Porque aquí en el mundo pues se enseña que no seamos cobardes y que enfrentemos todas las situaciones como seres humanos, y en efecto tenemos que ser valientes en nuestra vida literal y espiritual. Tenemos que enfrentar todas las cosas y ser valientes, pero no habla de una valentía en ese sentido, porque nuestro Dios no es un cobarde. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que es varón de guerra. ¿Verdad que sí es varón de guerra? Entonces, en esta tierra, mis hermanos, huye uno cuando uno está en peligro, ¿verdad que sí? Si hubiera un temblor, si hubiera incendio, ¿verdad? Si hubiera tsunami, cualquier peligro. Si yo voy por la calle y se acercan conmigo y me acercan la pistola, le voy a decir, espérame tantito, a ver cómo nos va, ¿verdad que no? Vamos a correr. No voy a enfrentar a algo, ni me voy a arriesgar a algo, ¿verdad?, donde mi vida corre peligro, ¿verdad? Uno se enfrenta y uno mide sus fuerzas. Si es un niño de 5 años y me dice, te voy a pegar, no me va a dar miedo ni me voy a preocupar, ¿verdad? Porque sé que lo puedo detener, que mi fuerza lo puede detener. Pero si se me aparece el ladrón o el con la pistola, yo mido mis fuerzas y digo, yo no puedo con esto. Entonces hay cosas en nuestra vida literal y espiritual que cuando uno se enfrenta ante un peligro, dice uno, yo no voy a poder con esto. Entonces nuestro Dios nos conoce nuestra condición y sabe que nuestros deseos, va a haber cosas que no vamos a poder y que vamos a perder. Por eso hay veces que el Señor nos dice, huye, tú no vas a poder con esto. Porque hay cosas en las que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Pelea, yo soy tu escudo. Hay muchos pasajes donde el Señor, adelante, continúa, sigue, yo voy delante de ti. Hay pasajes donde el Señor nos dice, pelea. Pero hay momentos en que nos dice, huye, tú no vas a poder, porque Él conoce nuestra condición. Por eso hay pasajes donde dice, huye, porque sabe que nuestra condición almática, humana, no vamos a poder hacerlo. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Entonces,
La valentía, mis hermanos, la valentía del hombre no se manifiesta en los golpes. La valentía del hombre no se manifiesta en la boca, porque hay mucha gente muy hábil en defenderse y ganar batallas con su boca. Hay gente muy hábil, ¿estamos de acuerdo? Pero nuestra valentía no la vamos a ganar con la boca, no la vamos a ganar con los golpes. En el sentido espiritual, mis hermanos, la valentía se manifiesta huyendo, porque no es fácil negarse a uno. Hay cosas en las que uno se tiene que negar, y ahí es cuando uno va a manifestar que uno es valiente. Amén. Y una de las cosas que el Señor nos dice, que huyamos de la fornicación. ¿De casualidad saben qué es fornicación? ¿Sí? Y entonces el Señor nos dice, huye de la fornicación. ¿Por qué nos dice eso? Porque Él sabe nuestra condición, cómo nos formó, cómo nos hizo. Sabe que nos puso una carne. Sabe que dentro de nosotros hay hormonas. Sabe que dentro de nosotros hay pasiones. Sabe que dentro de nosotros hay deseos. Porque todos tenemos esos, ¿verdad? ¿Verdad que todos tenemos eso? Es parte de nuestra naturaleza. Y entonces el Señor dice, tú no vas a poder con esto. Entonces, huye. Huye. Dice aquí, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, esta carta la está dando Pablo y está exhortando a la iglesia de Corintio, y le dice, mira, ten cuidado en esto. Porque recordemos que la ciudad de Corintio era una ciudad, un puerto, donde venían de muchas otras ciudades, y había mucha promiscuidad. Y entonces por eso Pablo les exhorta y les dice y les empieza a dar indicaciones acerca de la fornicación. Dios ha establecido el matrimonio como el vínculo perfecto, como el estado perfecto del hombre y la mujer para amarse y entregarse. Pero cuando el hombre no entiende bien sus obligaciones, sus responsabilidades, tanto el varón como la mujer, va a cometer errores. Y entonces por eso aquí el Señor y está diciéndole por medio del apóstol Pablo, le está diciendo que tengan cuidado y que huya. También está diciendo a nosotros como creyentes, dice que el cuerpo que tenemos no nos pertenece. Aquí está diciendo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y este cuerpo que tenemos, amados hermanos, no es nuestro. ¿De quién es? De nuestro Señor. Es de Él y a Él le pertenece, porque Él pagó un precio. Él pagó un precio por su sangre y no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y lo pone como una sombra en el matrimonio. Cristo y la iglesia, el matrimonio, varón y mujer. Entonces Dios dice que debe haber fidelidad en el matrimonio. Dios dice que debe haber fidelidad en el matrimonio. Y a los solteros también los exhorta y les dice que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que se conserven vírgenes. Tanto a varones como mujeres, el Señor les exhorta y les dice, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Y a los que están casados, guárdense. Amén. Cuando hay una infidelidad del matrimonio, es cuando alguien tiene relación sexual, ya sea varón o mujer, relación sexual con otra persona que no sea tu cónyuge. Eso es una fornicación o adulterio. Y a la iglesia, mis hermanos, eso es en lo literal, pero en lo espiritual también hay una fornicación espiritual. Así como en un matrimonio puede haber un amante, varón o mujer, también en la iglesia puede haber amantes. Un amante es cuando alguien tiene una relación sexual, en lo literal,
tiene un amante en la relación sexual porque busca su amor y tiene amores con ellos. Amante, la palabra amante es de amar, ¿sí? Amante es de amar. Y cuando alguien tiene a alguien fuera del matrimonio, es a quien le das tu amor, con quien tienes intimidad. Ese es un amante. Pero en lo espiritual es lo mismo. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? ¿A dejar diezmo? ¿A saludarme? ¿A venir a hacer negocios? ¿A buscar chicas, chicos? ¿Verdad que no? Jóvenes no, ni señoritas tampoco. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A buscarle? La palabra buscarle está muy amplia, mis hermanos. A pedirle, voy a repetir, en un matrimonio está hombre y mujer. Todos, hay muchos adultos aquí. En un matrimonio nada más es, oye, ¿sabes qué? Yo necesito para mi gasto, ya no tengo zapatos, necesito que me compongas el refrigerador, necesito esto. ¿Eso es el matrimonio? No. Las necesidades se van supliendo, ¿verdad? Pero no es la esencia del matrimonio. Así cuando venimos con el Señor nos decimos, oye Señor, ¿sabes qué? Yo necesito la renta, yo necesito que mi esposo cambie, yo necesito zapatos, yo necesito que cambies a mi hijo, yo necesito esto. No solamente venimos a pedir, el propósito es venirle a amarle, amarle, ese es el propósito. Hay mucha diferencia, porque si no en un matrimonio solamente hay están juntos pero no unidos. Hay mucha diferencia en el varón y la mujer. Hay muchos matrimonios, mis hermanos, que están juntos pero no están unidos. Hay mucho pueblo de Dios que está junto a Dios pero no está unido a Dios, y esa es una diferencia abismal. Así como hay muchos matrimonios que están juntos pero no están unidos. Por eso Dios establece el matrimonio y hay que casarse legalmente y hay que hacer todas las cosas y tiene que haber una unión, no solamente estar juntos, junto a Dios, junto a nuestro Señor. Tenemos que estar unidos y hay una diferencia muy grande. Entonces cuando yo me uno a muchas cosas terrenales, tengo a mi amante. Si yo ama mucho mi trabajo y ama mucho mi trabajo, el trabajo es mi amante y estoy teniendo una relación ilícita con mi Señor. Hay muchas cosas que se pueden amar. Puedo yo amar al dinero y amar ahí, y quiero y ya tengo tanto, hasta que no junte el millón. Entonces ese va a ser mi amante y lo acaricio. Ay, ya tengo tanto. Y acaricio el. Puedo yo ser muy orgullosa y el orgullo es mi amante. Tengo mis apapachos con mi orgullo, tengo mis clímax con mi orgullo. Entonces uno puede tener como iglesia amantes. En lo literal y en lo espiritual están los amantes, está la infidelidad, y Dios nos exhorta y nos dice, bueno, no nos exhorta. El verbo aquí, huid, es imperativo. En la gramática es imperativo, el verbo es imperativo, huid. No te dice, mira, yo te propongo, oye, tal vez sería bueno que tú huyeras, que lo consideraras. Analízalo, chécalo. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Huye. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición. Y es importante, mis hermanos, que en los matrimonios analicemos todas estas cosas. Porque cuando hay situaciones complicadas, no se alcanza la unidad. Y nosotros debemos de tener una unidad. Si yo tengo mi amante espiritual, no voy a alcanzar una unidad espiritual. Yo tengo que quitar mis amantes.
Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor, más grande mandamiento, amar a Dios. Si yo tengo un amante del orgullo, si yo tengo un amante del dinero, si yo tengo un amante del trabajo, cualquier amante, no voy a poder tener una intimidad con mi Señor, no voy a poder tener una entrega con Él, no voy a poder amarle igual, tendré un cariñito. ¿Sí sabe la diferencia entre un cariñito y un amor? ¿Matrimonios? Pensé que no había matrimonios, puros solteros aquí. Sí saben que es un cariñito, ¿verdad? Y sí saben que es un amor. Bueno, pues con el Señor debe haber amor, no cariñitos, no cariñitos. Por eso el Señor dice, huye. Yo no puedo entregarme a alguien, ¿verdad?, si yo no le amo, si yo tengo otros amores. Por eso el Señor, tenemos que sacar toda fornicación, tiene que salir de nuestra vida, toda, para podernos entregar. Cuando alguien, mis hermanos, quiere la llenura del Espíritu Santo y no la tiene, a veces es porque no hay amor. ¿Quieren la llenura del Espíritu Santo? Llénense de amor del Señor, porque si no hay amantes, hay amantes, hay algo, porque lejos de llenarse del Espíritu Santo, Dios se está llenando de orgullo, se está llenando de amantes, se está llenando de apapachos, se está llenando de muchas cosas que Dios no quiere. Y eso es grave, mis hermanos. Varones, ¿cuánto les gusta que su esposa tenga un querer por ahí? Varones, ¿no hay varones aquí? ¿Les gustaría que su esposa, su amada, a la que la mantienen, tuviera un querer por ahí? Aunque sea una vez al mes, o una vez al medio año, ¿les gustaría? No, así es nuestro Dios. Dios nos quiere que tengamos quereres, Dios no quiere que tengamos amantes, de ningún deseo. La fornicación, mis hermanos, es una fuente de pasiones. ¿Y saben dónde está? Lo dice en la Biblia. Un chocolate al que lo diga. No, en la carne no. En el corazón. Te tardaste. En el corazón. Porque dice la palabra, del corazón salen fornicación, adulterios, pleitos, celos, iras, contiendas. Esposos, ¿conocen el corazón de la esposa? Esposa, ¿conoces el corazón del esposo? ¿No lo conocen? Si tienes más de 10 años deberías de conocerlo. Y si no, es porque no hay una unión, una unidad. Si no conoces a tu esposo, el corazón de tu esposo, es porque no hay una unidad. ¿Estoy equivocada? Pero cuando tú conoces a tu esposo, tú al solo verlo, su camina ya te dice. Sí. Y cuando uno tiene amores con nuestro amado, ¿sabes qué le gusta a él? ¿Sabes qué anhela a él? Sí. ¿Y él me conoce mi corazón? También. Entonces, la fornicación es la fuente de todas las pasiones malas, pero están en el corazón, mis hermanos. Entonces el Señor no quiere, y nos exhorta y nos dice en un verbo imperativo: huye, huye, no coquetees, no te quedes ahí, no te quedes ahí, huye, escapa por tu vida,
porque vas a morir. Porque hay muerte, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que el que fornica es torpe de mente. Lo dice en Proverbios. Dice todas las consecuencias que pasa cuando hay esta situación. Que el Señor perdone y es perdonador, sí, bendito su nombre, pero hay que ponernos en regla, porque toda la familia sufre las consecuencias. Dice Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Aquí está hablando de la unidad. Así como dos cuerpos se unen literalmente. En un matrimonio, en unos recién casados, cuando empiezan a vivir, ¿verdad?, íntimamente, y se une la carne primeramente. Amén. Estoy hablando con adultos, ¿verdad? Viene la intimidad, se une la carne. Automáticamente, después de la carne, viene la unidad en el alma, que son los pensamientos, las emociones, la voluntad, porque estás entregando tu voluntad al varón y el varón a la mujer. Hay una entrega, es la voluntad. Entonces viene el alma, y después viene la unidad en el espíritu. Pero dice la palabra de Dios que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿por qué el Señor nos indica y nos dice esto en un verbo imperativo? ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo es morada del Espíritu de Dios. Y cuando hay una unidad fuera del matrimonio, en relaciones ilícitas, porque hay mucha manera de haber relaciones ilícitas, que hoy el mundo está legalizando la pedofilia, la necrofilia, relaciones con niños, con animales, del mismo sexo, tantas cosas. Todo eso, cuando hay esa unidad, mis hermanos, en el cuerpo vienen los géneros demoníacos. Y Dios dice, este cuerpo es mío, yo quiero habitar en ti, yo no puedo habitar con ellos. Por eso el Señor te dice, huye, límpiate, saca eso de ti, porque ahí están los géneros demoníacos y Dios desea nuestra limpieza. El cuerpo no nos pertenece. Cristo Jesús en su venida, Él va a darnos un cuerpo incorruptible. El alma se tiene que perfeccionar y el espíritu también. Nuestro ser integral va a estar con Él. Pero desde ahorita nosotros tenemos que pasar por ese proceso de santificación para irnos limpiando. Ese proceso es de toda la vida, el proceso de santificación. Y por eso el Señor nos exhorta y nos dice, huye, aparta, corre, porque este cuerpo es mío. Yo pagué por mi sangre. Y por eso tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Hay muchas maneras, aunque no hubiera una fornicación o adulterio literal, puede haber el adulterio espiritual, el del corazón, cuando alguien codicia a alguien que no sea tu esposo, porque sí lo hay, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que mira a una mujer, ¿verdad? Así dice, cuando mira a una mujer con un deseo, con una pasión, dice, ya adulteró en su corazón. Entonces hay muchas maneras y por eso el Señor dice, huye de la fornicación, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece al Señor. Dice Ezequiel 16:39, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Aquí está hablando, mis hermanos, acerca de Sodoma. Recuerden que Sodoma y Gomorra fueron lugares donde había bastante promiscuidad. Muchas cosas había en esta ciudad. Sodoma y Gomorra, por eso el Señor decidió destruirlos, porque había bastante promiscuidad. Pero aparte de eso, dice aquí la palabra de Dios que había soberbia. Dice había saciedad de pan. ¿Qué significa saciedad de pan?
que había mucha economía. Eran lugares donde había mucha economía. Toda esa Pentópolis, mis hermanos, era una Pentópolis. Pentópolis es de 5, había Sodoma, Gomorra, Adma, Zoar, Seboín, eran 5 ciudades. Y todo eso era muy próspero. Y eso dice que había abundancia de pan y de ociosidad. ¿Es bueno que nuestros hijos estén ociosos? Sean varones, sean mujeres, no es bueno que los hijos estén de ociosos. Hay que ponerlos a actividad porque eso trae muchas afectaciones. Dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia. O sea, había soberbia, hacia abominación, no eran misericordiosos, había bastante ociosidad. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos, mis hermanos, todo tenemos que compartirlo. Dios se enoja, Dios se molesta cuando uno no extiende nuestra mano al necesitado. Son una de las cosas que tenemos que hacer. No solamente se enoja el Señor cuando hay prácticas ilícitas, sino también porque uno no hace misericordia, no levanta al caído, no hace misericordia, cuando hay demasiado bueno, ninguna cantidad de orgullo debemos de tener, nada de orgullo, porque nuestro Señor Jesucristo fue manso y nos dio ejemplo. El Señor aborrece al soberbio y al orgulloso. Entonces todas estas cosas para el Señor las aborrece, no las quiere, no las tolera, y tenemos nosotros que guardarnos de esto, porque todo esto va incluido en el paquete, mis hermanos. Todo eso va incluido, y el Señor nos exhorta y nos dice en un modo imperativo: huye, huye. Dice aquí, dice también, huye de la idolatría. Primero dijo de la fornicación, ahora dice de la idolatría. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Es otra cosa que nos dice el Señor, que huyamos. Amén. ¿Qué es una tentación? A ver, mis hermanos, aló, despierten, acá atentos. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Qué es una tentación? Es una prueba. La tentación es una prueba para ser probados si ya estamos firmes, si la vencemos. El Señor no nos va a probar para que caigamos, sino nos hace ver a nosotros si ya estamos aptos para pasar a la siguiente etapa. Y nunca nos va a poner una prueba, nunca nos va a probar si no es que sabe que estamos capaces de poder hacerlo. Amén. Entonces el Señor nos dice: huye de la idolatría, huye. No quiere que nosotros haya idolatría. ¿Qué es idolatría? No solamente son los ídolos, sino es todo lo que uno ama y le da pleitesía y le da tributo y le da honor. Porque a los ídolos, ¿qué se les da? Se les pone flores, se les pone veladoras. ¿Qué más se le pone a los ídolos? ¿No saben? Comida. Se le pone a los ídolos comida. Y se les da un tiempo también. Se les da un tiempo porque ahí está la gente rezándole y le limpia su casita y le hace muchas cosas, ¿verdad? Pues la idolatría espiritual, también está la idolatría espiritual. Cuando tú le das tu tiempo a tu ídolo, lo apapachas, lo quieres, el orgullo, ¿verdad? Todas esas cosas, mis hermanos, al Señor no le agrada, y sabe que no estamos nosotros con esa fuerza para poder vencerlo. Por eso el Señor nos dice: huye de la idolatría. Pero, mis hermanos, la idolatría y la fornicación vienen engarzadas. ¿Sí saben qué es engarzado, mis hermanos? Unido, trabado. Dice estas dos citas, pongan mucha atención lo que dicen. Amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y repito nuevamente: haced pues morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es? ¿Qué es? La fornicación, ¿qué es?
y la idolatría, ¿qué es? Fornicación. Las dos cosas vienen engarzadas. Dice Efesios 5:5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿qué es qué? Idolatría, no tiene herencia en el reino de Dios. ¿Verdad que todos queremos tener esa herencia en el reino de Dios? ¿Verdad que todos queremos tener esa herencia? Sí, yo sí quiero esa herencia. Yo sí quiero esa herencia. Pero la herencia, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llegan las herencias? Por lo regular, después de la muerte. ¿Y aquí qué dice? Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal. Si uno está al 100 en la carne, nunca va a poder tener una herencia, porque la carne está bien vivita y coleando. Las hormonas, dicen las hormonas, y le echan la culpa a las hormonas. Estas hormonas mías. No, mis hermanos, la palabra de Dios dice, huye, haz morir lo terrenal, haz morir lo terrenal. Fornicación, impurezas, todo lo impuro, todo lo que no agrada, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idea. Todas estas cosas no provienen de Dios. Todas estas cosas, ¿de dónde provienen? Del mundo. Todo esto proviene del mundo. ¿Y todo esto qué es, mis hermanos? Pasajero. Todo esto es pasajero. El dinero perdura, la fama perdura. Nada de esta tierra dura. Solamente lo que dura es el amor de Dios, que es eterno, es el vínculo perfecto. Dice aquí, primera de Tito 6:9, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Verdad que nada trajimos, mis hermanos? Cuando venimos a esta tierra, salimos sin un pañalito, ¿verdad? Dice, porque nada hemos traído en este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Pueden ponerle en el ataúd alguna, porque hay muchas costumbres que le ponen los cacles, ¿verdad? Le ponen veladoras, le ponen zapatitos para el camino, le ponen granos, le ponen agua también. Hay mucha gente que cree en esas cosas, ¿verdad? Les ponen muchas cosas que para el viaje, pero dice la palabra de Dios que no. Aunque te pongan tus cacles, ya nada se puede hacer, mis hermanos. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, nada. Aunque uno haya acumulado mucho conocimiento, aunque uno haya alcanzado el 1,000,000 de pesos, nada te vas a llevar, y quién sabe quién goce de ese 1,000,000. Si dejas a la viuda joven, nada te vas a llevar, ni la vanagloria, mis hermanos, ni la vanagloria. Por eso todas las cosas son efímeras, todas las cosas se acaban, solamente las cosas de Dios permanecen para siempre. Por eso el Señor dice, no pongas tus ojos en las cosas de aquí. Nada, ni los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria, nada, mis hermanos, porque con nada venimos y nada nos vamos a llevar. Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Quiere decir que ese lazo te va a hacer caer, ¿verdad? Dice, y en muchas codicias necias. La codicia trae necedad, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿De dónde viene toda dádiva y todo don perfecto de nuestro Señor?
Y los que estamos aquí no estamos preocupados, ¿verdad? Ay, dejé el negocio. Ay, tengo estos pendientes. No, los que estamos aquí estamos en amores con el Señor. Cuando dice raíz, es porque la raíz sustenta el árbol. Aunque podaran un árbol, si está la raíz viva, va a haber nuevos brotes. Entonces, el dinero, mis hermanos, es una entidad espiritual que se llama Mamón, ¿verdad? Un ídolo que es muy fuerte, esa entidad. Y muchos están ahí atrapados, queriendo enriquecerse, pero están poniendo sus fuerzas, su conocimiento, su habilidad en las cosas terrenales. Y debemos de saber que todas las cosas provienen del Padre. Aunque el Señor decide a quién hace rico, porque así de su palabra, algunos desea el Señor hacerlo rico, ¿verdad? Y darle abundancia, a otros no, pero Dios sabe el por qué. Pero cuando a alguien el Señor le prospera, no debe retraer su mano para compartir, porque así hicieron los de Sodoma y los de Gomorra. Entonces, mis hermanos, dice aquí, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Hay un extravío, se pierde la persona que está codiciando. Porque, hermanos, cuando el Señor nos permite tener propiedades, uno debe de tener mucho cuidado. Porque pues ya tengo esta y esta la voy a poner aquí, esto en mi nombre, no, ¿cómo le haré? Y está pensando tantísimas cosas que no sabe el día de mañana lo que va a pasar. Y si uno se aferra a las cosas, mis hermanos, vamos a ser traspasados, como dice la palabra. Vamos a ser traspasados. Nuestro corazón no tiene que estar en las riquezas, sino en la riqueza espiritual que proviene de nuestro Dios. Vamos aquí a Mateo 10:37, dice, el que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo, hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Quiere decir que yo ya no le voy a hablar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos? No, se refiere, mis hermanos, cuando uno pone en primer lugar más a alguien que a Dios. Dice, el que ama más a padre, a madre, más que a mí no es digno de mí. Tenemos que amar en primer lugar al Señor. Dice Tito 6:2, dice, mas tú, oh hombre de Dios. Cuando dice hombre, no está omitiendo a las mujeres. Dice hombre, se refiere en sentido general, varón y mujer. Y cuando yo repito este texto y dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿no hay aquí hombres de Dios? Sí. Entonces esta cita nos le está diciendo a nosotros, mas tú, oh hombre de Dios. ¿No hay hombres de Dios aquí? Repito nuevamente, mas tú, hombre de Dios. Bien. Huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de la fornicación, huye de la idolatría, porque eso es lo que Dios nos exhorta y nos dice. Huye. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiere decir que muchos nos están viendo, mis hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos. Nosotros tenemos que ser ejemplo y testimonio para los que están detrás de nosotros. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Si yo en mis pasiones y en mis deseos voy caminando hacia la fornicación, huye. Me voy, porque tengo una carne. No importa la edad que tengan, a veces no importa los compromisos que tengan. ¿Saben que las estadísticas dicen que cuando llegan a los 40 entran al segundo aire? ¿No han escuchado por ahí? Y se aumenta el índice de divorcios. No, y le echan la culpa a los adolescentes, a los pubertos, y ya tienen 40 años. Pero el Señor dice, hombre de Dios,
un hombre de Dios vive en integridad. Una mujer de Dios es firme en sus convicciones. Un hombre y una mujer de Dios saben a quién aman. Conocen a su Señor, conocen a quién aman. No pone sus ojos en otras cosas. Cuando uno ama, no tiene ojos para nadie, porque le llena, le satisface. No necesitas otro amor, no necesitas otros deseos, no necesita uno nada. Así es el hombre y la mujer de Dios. Solamente tiene un amor. Entonces el que ama no está buscando ni pone su corazón ni nada. Su corazón está lleno del amor de Dios, no en cosas pasajeras ni terrenales, porque eso es lo que nos dice el Señor. Cuando, ¿sí se acuerdan, mis hermanos, acerca de la mujer de Lot? Dice que el Señor lo sacó, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mujer? Dios le permitió salir para vida, pero ella, aunque no lo hizo literal, su corazón estaba en las riquezas, porque no les dio tiempo de empacar. La riqueza de ellos estaba en mucho ganado, muchas riquezas. Ellos no empaquetaron nada, mis hermanos. Dice que los ángeles lo sacaron y vámonos. No se llevaron nada. ¿Ustedes creen que Dios los sacó? ¿Por qué Dios quería? Cuando llegaron los ángeles a ese lugar, dice primero en los versos de atrás que fueron a checar y a ver los ángeles. Ahí también, por lo que menciona, se entiende que no tenían alas esos ángeles, porque hay ángeles con alas y ángeles sin alas. Ellos no tenían alas. Cuando ellos llegan a esa ciudad están checando. Dice que le dice, entra, dice Lut, entra, quédate aquí conmigo, y se queda con ellos. Dice que muchos fueron ahí con ellos. Pero ¿por qué Dios los quería sacar? ¿Por qué Dios los quería sacar? Sí dice la palabra de Dios que Dios era un varón justo, pero aunque era un varón justo, nunca hizo nada. Siempre permaneció ahí, permitiendo que su familia viviera ese modo de vivir. Y nosotros a veces nos establecemos en lugares donde hay muchas perversiones, donde a nuestro alrededor hay cosas que no son correctas, y a veces permitimos ese ambiente espiritual, y debemos de tener cuidado de esas cosas, mis hermanos. Entonces por eso el Señor dice, huye de estas cosas y sigue la piedad. Aparte de esas cosas, uno tiene que vivir en justicia, en piedad, en fe, en amor, en paciencia, en mansedumbre. Todo es un cúmulo, mis hermanos, de cosas que tenemos que practicar en nuestras vidas, porque eso es interno. Se puede dejar de fornicar literal, pero lo interno es otra cuestión, y debemos de tener cuidado en las cosas que hay dentro de nuestro corazón. Dice aquí de otra cosa que tenemos que huir. ¿Huir de qué, mis hermanos? De las pasiones juveniles. Y van a decir los jóvenes, o los grandes van a decir, pues eso es para ellos, para mí no, ¿verdad? Dice aquí en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Le dice a Timoteo. Timoteo era un joven, y lo exhorta y le dice Pablo, porque lo toma como hijo. Dice, sigue la justicia, la fe y el amor. Aquí nuevamente están estas cosas que tenemos que practicar. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insentadas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Saben qué es engendrar? No solamente se engendra en una relación de matrimonio, sino se engendran cosas necias, se hacen producir, y todo lo que produce da a luz. Si yo estoy engendrando disensión, pleito, todos los antónimos de justicia, el antónimo de fe, el antónimo del amor, el antónimo de la paz, todas esas cosas las voy a hacer que se engendren en mi vida, y yo y mi familia
voy a producir todo ese engendramiento. Y Dios quiere que huyamos de todas estas cosas. Amén. Ahora, dice aquí, Génesis 19:2, y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedamos esta noche. Es aquí cuando los ángeles vienen y están platicando con Lot. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad y los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya saben ustedes, mis hermanos, a qué se refiere el conocer. ¿Todos? Cuando dice conocer, se refieren que estos hombres de esta ciudad querían tener intimidad sexual con los ángeles, porque eran las prácticas que ellos tenían. Estudiando, mis hermanos, me sorprendí de esto. Cuando dice desde el más joven hasta el más viejo, dice que todos rodearon la casa. ¿Qué entienden ustedes por jóvenes? ¿Qué edad? El Strong, mis hermanos, dice del Hebreo 52:88, edad de infancia hasta adolescencia. Eran más pequeños que adolescentes. Más pequeños que adolescentes. ¿Cuál era la condición de esa ciudad donde más pequeños de adolescentes estaban ahí? Y busqué también la definición de viejo. ¿Qué entienden ustedes por viejo? ¿Qué edad les gusta? 60. Pues considero que 60 no es viejo, ¿verdad? Considero yo, dirían por ahí, ¿verdad? Pero en el Strong dice anciano. Anciano yo entiendo que son 80, 85, 90. Quiere decir que a esa edad de anciano, de 80 años, estaban ahí queriendo tener relaciones, y aún los niños, porque está diciendo joven, edad de la infancia hasta la adolescencia, más pequeños que adolescentes. Qué grave era la edad de estos niños, donde ya estaban ahí buscando esas pasiones, buscando el desenfreno. Quiere decir que para estas pasiones no hay edad. En el internet, hermanos, se ven cada atrocidad. He escuchado. Hay muchas cosas. Son de los negocios más prósperos, pornografía y muchas cosas. Y muchas cosas tremendas que hay ahí. Y Dios dice: huye. ¿Saben que una de las cosas por las cuales Dios sacó a Lot de ahí no era tanto por preservar la vida, sino lo que él quería era sacarlo para que no se contaminara? Porque por eso fue primeramente, que ya después que los que se rodearon la casa fue la gota que derramó el vaso, pero primero lo que Dios quería era sacar de ese ambiente, de esa situación de contaminación para Lot y su familia. Quiso sacarlos, pero al ver toda esa perversión, finalmente destruyó la ciudad. Y Dios quiere de la misma manera sacarnos de esos ambientes espirituales, de perversiones, de idolatría, porque idolatría y fornicación es lo mismo. Dios no quiere que tengamos amantes. Dios no quiere que tengamos amantes, ni siquiera coqueteos, ni siquiera que le hagamos ojitos al orgullo, al dinero. Nada, nada, mis hermanos. Y quiere un corazón limpio, quiere un corazón sano.
Pero ahí está la determinación de cada quien, en la entrega. Cuando uno se entrega, es decisión voluntaria de cada quien. Cuando te entregas a un varón por primera vez, cuando alguien decide casarse con alguien y decide entregarse, el amor, mis hermanos, en el matrimonio no se entiende, porque a veces se piensa que cuando uno se casa, el varón me va a querer, me va a apapachar, me va a pasear, todo y el hombre, ya tengo mujer, me va a apapachar, me va a cocinar, me va a lavar, me va a trapear la casa, me va a hacer esto, y puro me, y puro me, y puro me. Y solamente se está buscando un bienestar, una conveniencia. Porque a veces se piensa que el matrimonio es para, yo te apoyo y después tú me apoyas. Yo te apoyo y tú me apoyas. No, eso no es el matrimonio. En el matrimonio es darse. En el matrimonio es entrega. El matrimonio es un sacrificio, mis hermanos. ¿Saben qué es sacrificio? Cuando alguien muere, cuando sacrifican a la gallina, ¿sí saben qué es sacrificar? Cuando sacrifican al borrego, ¿verdad? Él da su vida para beneficio de que yo me pueda comer esa gallina. Se muere el borrego para que yo me lo pueda comer. Y en el matrimonio es así. Yo me sacrifico, yo doy mi vida para mi esposo y para mi familia. Pero no se entiende así. No se ve así el matrimonio. El matrimonio lo ven, es que él me tiene que dar, él me tiene que proveer, él me tiene que sacar, él me tiene que todo. Y no es así. El matrimonio es un sacrificio de estar todo el tiempo ahí. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿No se entregó por nosotros? Sí. ¿Qué hizo el Padre? ¿No entregó lo que más amaba? ¿Qué hacemos nosotros? Yo tengo mi lista de peticiones. Papá, necesito esto, papá, necesito lo otro, papá. No, mis hermanos. En una relación de amor es entrega, es sacrificio, es darse voluntariamente. Pero no se entiende eso. Por eso, mis hermanos, en toda la gente que se casa legalmente, el 70% está en divorcio ya, en menos de 5 años, porque no se entiende sus obligaciones ni sus responsabilidades. Y todos los hogares están mal. Entonces los niños están siendo criados sin paternidad, sin maternidad, sin cobijo, sin cuidado. Así están estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque no se han entendido las obligaciones de cada quien. Porque el amor es entrega, es sacrificio. Porque el amor, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, que el amor no busca lo suyo. Es que ya no me sacas a pasear, ya no me invitas a comer tacos, es que ya no eres como cuando éramos novios. Pues te hubieras quedado de novia. Te hubieras quedado de novia, no te hubieras casado. Es que ya no me dices dulces palabras. ¿Tú se las dices? ¿Tú lo amas? ¿Tú la amas? ¿Tú estás sembrando en ella? Es una entrega, mis hermanos, de toda la vida. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, el Espíritu Santo, que está con nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros le servimos a Dios o Él nos sirve a nosotros? ¿Le servimos al Señor nosotros o Él nos sirve a nosotros? ¿Nosotros le servimos a Él? No, Él nos sirve a nosotros. ¿Quién nos cuida en las noches? ¿Quién nos cuida en el camino? ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos provee? ¿Quién nos sana? ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos da vida? Intentamos servirle.
intentamos, pero Él nos sirve todo el tiempo. Y todo el tiempo Él se entrega a nosotros. Todo el tiempo es uno el que lo rechaza. ¿Han escuchado algunos matrimonios que la esposa dice: no, espérate, me duele la cabeza? ¿Han escuchado algunos varones que digan: no, mira, vengo muy cansado del trabajo? ¿Han escuchado por ahí algo así? No, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero el Señor está puesto. Y nosotros le dice: ay, Señor, mira, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, no puedo orar contigo ahorita. Pero tú sabes que te amo, Señor, pero ahorita no puedo. No puedo orar ahorita, Señor. Me siento como mal, como que no estoy en condiciones de orarte a ti, tener una intimidad contigo. Trabajé mucho, tú lo sabes. Tengo niños que mantener, esposa que me pide. No, Señor, ahorita no puedo leer tu palabra. No, Señor, no. Y uno rechaza la presencia del Espíritu de Dios y no quiere uno tener intimidad con Él. Cuando nosotros venimos aquí tenemos que entender que tenemos que tener una intimidad con Dios, una entrega con Él, hacernos uno con Él. Unidad, el clímax, mis hermanos, de un amor. Los demás días en la semana es como una relación de matrimonio, que se saludan, desayunan, pero cuando venimos aquí es una intimidad total con el Señor, como en el matrimonio. Así debe de ser, así debe de ser. Nosotros tenemos que entregarnos al Señor y huir de todas esas pasiones, porque no vamos a poder. El Señor no va a tolerar nuestros amantes. No va a tolerar que hagamos piojito a nadie, ni apapachos a nadie, ni que le hagamos ojitos a nadie. Nuestro Dios es celoso. ¿No dice así que nuestro Dios es celoso? Él es celoso. Entonces Dios quiere que le amemos y le busquemos siempre. Dice Génesis 39:9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres una mujer. ¿Cómo pues yo haría tan grande mal y pecaría yo contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De José. De José, están hablando de José. Dice José: ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Qué varón tan tremendo qué convicción tenía de su Dios? Cuando tenía principios y respetaba la casa de donde estaba. Y yo no creo que haya sido una mujer fea. Yo no creo que haya sido una mujer fea. Debe haber sido una mujer hermosa. Pero aún así él dijo: ¿cómo yo haría y pecaría contra mi Dios? ¿Qué tenemos que decir hombres y mujeres de Dios? ¿Qué tendríamos nosotros que decir? ¿Cómo pecaría? Y para esto hay que pagar un precio. ¿José pagó un precio? Pregunto, ¿José pagó un precio? ¿Qué precio pagó? La cárcel. Él estaba bien, él vivía bien, él lo habían puesto como señor, pues perdió señorío terrenal, fue puesto en cárcel, vergüenza, porque lo sacaron. Hay un precio que pagar cuando uno se niega a muchas cosas. A veces piensa uno: ay, no, pues sí, me voy a negar, pero todo bien. No, hay un precio que pagar. Porque cuando alguien en los trabajos dicen: mira esto, me pidió tu teléfono y después dices no, ¿qué te dicen los compañeros? ¿No eres hombrecito o qué? Y más cosas que se dicen, y viceversa.
en mujeres también, porque así está el mundo, hermanos, llenos de infidelidades donde quiera. Y en las iglesias lo mismo, literal y espiritual. En el altar hay mucho adulterio espiritual y literal. Se ha escuchado, mis hermanos, que el 30% de pastores tienen prácticas de pornografía. ¿Saben qué alto índice es ese? 30% de pastores, no estoy hablando de ovejas, los que confiesan, los que no, en esas prácticas. ¿Cómo están las ovejas entonces si los pastores están así? ¿Cómo yo pecaría ante mi Dios? Los principios de José, el amor hacia su Dios. Porque ¿dónde estaba viviendo José? ¿En dónde? ¿Pero en qué país? En Egipto. Y Egipto era un gran imperio donde había todas las cosas. Y nosotros estamos, ¿en dónde, mis hermanos? Donde hay todas las cosas. Pues nosotros somos llamados como José, para decir, ¿cómo yo pecaría ante mi Dios si yo pecara? Dice aquí, 2 de Samuel 11:9, dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué clase de varón era este Urías? ¿Acaso no corría sangre por sus venas? ¿Acaso no tenía hormonas? Díganme ustedes, ¿cómo era Urías, independientemente de su estado de civil? No quiero hablar de su estado civil. ¿Quién era Urías y qué hacía Urías? ¿A qué se dedicaba Urías? Era guerrero. ¿Alguien sabe más acerca de Urías? Eteo. Era leal, fuerte, valiente. Estaba considerado entre los más destacados de entre todo el ejército del rey David. Era de los que sobresalían en proezas. Era un guerrero tremendo. Y aún así, si se acuerdan ustedes, ¿qué hizo él? Porque él tomó su esposa, y él quería ocultar su pecado porque Betsabé había salido embarazada, y por eso él quería que durmiera con su mujer para decirle: ¿sabes qué? El hijo que engendraste, ahí estoy yo. Y como no pudo, porque él se abstuvo, lo emborrachó. Y ni a un borracho, ¿cómo yo haría tal cosa? A un drogado, porque el corazón de David en maldad hizo eso. Lo emborrachó y buscó argumentos, y como no pudo, finalmente lo mandó a matar. Él fue fiel a su rey. Él fue fiel a sus hermanos. Él fue fiel al pacto de su Dios, al arca del pacto, porque cuando estaban en guerra siempre ponían el arca del pacto. Sabía a quién servía y siempre fue fiel en todas sus convicciones. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros como guerreros? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta qué es lo que espera el Señor de nosotros? Las convicciones, la pasión que tenemos por Él. Pero cuando alguien ama,
es íntegro en todas las cosas. En todas las cosas. Dice aquí, repito nuevamente, dice el verso 11: y Urías respondió a David: el arca de Israel, Judá se refiere al pueblo, están bajo tiendas, y mi señor Joab era el que lo gobernaba. En el ejército había varios rangos. Joab era el capitán de todo el ejército, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, ¿por qué yo haré tal cosa? ¿Cómo tendremos que ser nosotros? Por vida tuya, mis hermanos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros ante la fornicación, ante el adulterio, ante la lascivia, ante las perversiones malas? Íntegros, amando al Señor en todas las cosas. Y si pequé, pido perdón. Porque acaso no, después de que pecó David, ¿qué hizo? Sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias. Pero el Señor le perdonó, porque Él es perdonador. Si nosotros cometimos fornicación, si nosotros cometimos adulterio, si nosotros andamos en pasiones desordenadas juveniles, si nosotros estamos en idolatría, tenemos que pedir perdón a Dios. Porque el título del tema, huye, 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 es una orden. Huye de lo que hay en el mundo. En este mundo es un gran imperio donde reina la maldad y los desórdenes, y se está legalizando todo, y cada día va a estar peor. Pero nosotros tenemos que tener principios como hijo de Dios. La novia del Señor, la amada, la sin mancha y sin arruga, solamente tiene un corazón para su Dios. Solamente tiene unos labios para besar a su Señor. No anda besando ídolos mudos. No anda con quereres, no anda con amores, no anda papachando ni hacer jugueteo con otros amores. Ama a su Dios. Tiene principios, tiene integridad. Así tienen que vivir los hijos del Señor. Así tenemos que ser. ¿Cómo yo haría tal cosa? Pero por otro lado también tenemos un Dios que perdona, porque el hombre se equivoca. Tenemos esta comparativa, Urías y David. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Por vida tuya. Por vida tuya. ¿Cómo tenemos que ser? Íntegros, amando a su Dios, siendo fiel al Señor, aún en pelea, aún borrachos, aún no con el entendimiento tan pleno. Pero este varón, ni borracho lo hicieron claudicar, ni borracho, porque aún en la embriaguez hay conciencia. Decía mi suegra hace muchos años: no hay borracho que trague fuego, porque ni aún los borrachos tienen esa conciencia de hasta dónde alcanzan. Y no creo que le haya dado David 2, 3 copitas, pero él se prefirió estar a las puertas del palacio que ir a su casa. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Dice su palabra: preferiría yo estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así tenemos que estar nosotros. Es preferible estar afuera si pecamos y nos sentimos alejados de su presencia, pero es preferible estar allá que en todas las cosas, porque todas las cosas son terrenales, efímeras, se acaban. Pero lo que el Señor permite, lo que el Señor da, es eterno y duradero. Todas las cosas terrenales se acaban, los amores se acaban, las riquezas se acaban, todo se acaba, hasta la vida en el matrimonio. El gozo se acaba a determinada edad. Todas las cosas se acaban, pero el amor de Dios es eterno. La salvación es eterna. Todas las cosas son eternas en el Señor, y tenemos que buscar. Por eso el Señor nos dice: huye, huye de todo lo terrenal. Pongámonos de pie, mis hermanos.
si alguien desea ponerse a cuentas, mis hermanos, porque no solamente es en lo literal, sino en lo espiritual. Huir de la idolatría, huir de la fornicación, literal, espiritual, huir de las pasiones. Toda pasión